Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Un hombre con una vida aparentemente común, pero detrás de esa fachada ocultaba uno de los secretos más oscuros del mundo criminal mexicano. Un hombre cuya labor macabra envolvía la desaparición de cientos de cuerpos, convirtiéndolos en una masa irreconocible. Esta es la historia de Santiago Meza López, mejor conocido como El Pozolero. Un verdugo del cartel que no asesinaba, pero que hacía desaparecer a sus víctimas de una manera que desafía el entendimiento humano. Para entender cómo Santiago Meza López se convirtió en uno de los hombres más temidos y repulsivos de la historia reciente del crimen en México, primero tenemos que conocer quién era antes de caer en las garras del narcotráfico. Meza López nació en 1964 en Sinaloa, uno de los estados más influyentes dentro del narcotráfico en México. Su vida no parecía ser extraordinaria. Provenía de una familia humilde y, como muchos jóvenes de su entorno, se dedicaba al campo. Santiago era un hombre común, alejado de los crímenes y la violencia. Pero en un lugar donde la pobreza y el narcotráfico se entrelazan, las oportunidades para salir adelante pueden ser escasas, y muchas veces la opción más peligrosa es también la más lucrativa. La vida de Meza cambió radicalmente cuando fue reclutado por el cartel de los Arellano Félix en la década de los 90, una de las organizaciones criminales más sanguinarias y poderosas de México. Lo que comenzó como un trabajo ocasional, eventualmente lo convirtió en el encargado de una tarea tan macabra como imprescindible para los líderes del cartel. El trabajo de Meza López era simple, pero aterrador. No mataba a sus víctimas. En cambio, su misión era hacer desaparecer los cuerpos, y su método fue lo que lo llevó a convertirse en una leyenda oscura. El apodo El Pozolero viene de una siniestra práctica que Santiago Meza perfeccionó: disolver cuerpos en ácido. La imagen de los barriles llenos de un líquido corrosivo y cuerpos sumergidos en ellos es tan perturbadora como la historia misma. Según las autoridades, Meza utilizaba principalmente ácido clorhídrico, un químico que descompone el cuerpo hasta convertirlo en una masa de restos irreconocibles. El cartel le pagaba $600 por cada trabajo, y él se mantuvo en esa macabra tarea durante más de 10 años. Para Meza, la rutina era clara. Recibía los cuerpos ya muertos y comenzaba un proceso metódico, sin emoción, sin remordimientos. Según su propia confesión, disolvió al menos 300 cuerpos, aunque se cree que la cifra podría ser mucho mayor, llegando incluso a 600. Lo más impactante de su historia es que, a pesar de la brutalidad de sus acciones, Meza López siempre declaró que solo estaba haciendo su trabajo. No sentía apego por sus víctimas, no las veía como seres humanos. Para él solo eran paquetes que debía deshacerse. El nombre de Santiago Meza López permaneció en la sombra durante años. Operaba en Baja California, en la periferia de Tijuana, una ciudad que ya estaba sumida en la violencia del narcotráfico. Sin embargo, en 2009, su imperio de muerte y desaparición se desmoronó cuando fue capturado por las autoridades mexicanas. El 22 de enero de 2009, en una operación que involucró a fuerzas especiales, el Pozolero fue detenido. Su captura fue un golpe devastador para el cartel de los Arellano Félix, pero lo que vino después fue aún más escalofriante: el descubrimiento de su taller de muerte. Después de su captura en enero de 2009, Meza fue sometido a un extenso proceso judicial. Durante los interrogatorios, confesó haber disuelto en ácido los cuerpos de aproximadamente 300 personas a lo largo de una década, principalmente a órdenes del cártel de los Arellano Félix. En 2012, las autoridades mexicanas
formalmente lo acusaron de delitos relacionados con la delincuencia organizada, homicidio y manejo ilegal de cadáveres. Sin embargo, el proceso judicial fue largo y complicado debido a la cantidad de pruebas que debían recolectarse, la identificación de los restos y la presión social de las familias de las víctimas. Meza no fue directamente acusado de asesinato, sino de deshacerse de los cuerpos, lo que complicó aún más el caso, ya que técnicamente no era un sicario, sino un colaborador del cártel. Finalmente, Meza fue condenado a 10 años de prisión en 2012 por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Esta sentencia fue vista como insuficiente para muchas de las familias de las víctimas, quienes consideraban que el castigo no correspondía a la gravedad de los actos cometidos. Sin embargo, debido al marco legal mexicano, los cargos que se le impusieron estaban más relacionados con su papel como eliminador de cuerpos, no como asesino. Las autoridades descubrieron barriles llenos de una mezcla corrosiva que alguna vez contuvo cuerpos humanos. El lugar estaba diseñado para un único propósito: eliminar por completo la evidencia de los crímenes cometidos por el cartel. El sitio donde Meza trabajaba se convirtió en una especie de cementerio sin tumbas, un lugar donde los cuerpos desaparecían para siempre. Para las familias de las víctimas, esto significaba que nunca tendrían un lugar donde llorar a sus seres queridos. El horror no terminó con la captura de Meza López. Para las familias de las víctimas, la pesadilla continúa. Muchas de ellas siguen sin saber el paradero de sus seres queridos, sin un cuerpo que enterrar, sin una tumba donde dejar flores. Mi hijo desapareció hace más de 10 años. Sabemos que fue el cartel, pero nunca lo volvimos a ver. No tenemos respuestas, no tenemos nada. Comentó una de las madres. El trabajo de El Pozolero dejó un vacío inmenso en las familias de las víctimas. Aunque algunos restos fueron identificados gracias a pruebas de ADN, cientos de personas siguen desaparecidas. Los barriles que usaba para disolver los cuerpos se convirtieron en un símbolo del horror que el narcotráfico puede generar. Para las madres y familias de las víctimas, la justicia no es solo encarcelar a los responsables, sino encontrar los restos de sus seres queridos. Pero en muchos casos, eso nunca será posible. Los cuerpos disueltos en ácido no pueden ser recuperados. Muchos se preguntan cómo un hombre como Santiago Meza López pudo realizar actos tan espeluznantes sin mostrar arrepentimiento o remordimiento. Los psiquiatras que analizaron su caso ofrecen una visión aterradora del estado mental de El Pozolero. Meza López no veía a sus víctimas como personas. Para él, solo eran un trabajo. Esta deshumanización es lo que le permitió realizar sus tareas sin caer en la culpa o la tristeza. Los especialistas creen que Meza López se convirtió en una pieza más de la maquinaria del cartel, donde la vida humana no tiene valor. Para sobrevivir, debía desensibilizarse, y eso fue exactamente lo que hizo. Pero, ¿nació con esa frialdad o el narcotráfico lo transformó? El caso de Santiago Meza López, el pozolero, no es solo un capítulo más en la larga y sangrienta historia del narcotráfico mexicano. Su legado ha dejado cicatrices profundas que aún no han sanado. Hasta el día de hoy, el lugar donde él llevaba a cabo sus operaciones sigue siendo un símbolo de la tragedia y el sufrimiento humano. En Baja California, el sitio donde Meza operaba se ha convertido en un recordatorio doloroso para las familias de los desaparecidos. Ahí no hay tumbas ni cuerpos que enterrar, solo restos irreconocibles disueltos en ácido. Para muchos, el sitio es un cementerio clandestino, un lugar de duelo sin fin. La relación de Meza López con el cartel de los Arellano Félix es un recordatorio de la capacidad destructiva del narcotráfico. Este cartel, que en su momento
fue uno de los más poderosos de México, no solo se encargaba de controlar el tráfico de drogas, sino que también orquestaba una violencia sin límites. Bajo el mando de los hermanos Arellano Félix, Tijuana se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ellos ejecutaban a sus enemigos sin piedad, y Santiago Meza López fue una pieza clave para hacer desaparecer esas ejecuciones. El pozolero no era un sicario común, sino un especialista en borrar rastros, en deshacerse de lo que quedaba después de la violencia. El cartel tenía su propio sistema de terror, y Meza López era parte integral de eso. Su trabajo no solo eliminaba cuerpos, también eliminaba pruebas, lo que hacía que fuera prácticamente imposible vincular al cartel con los asesinatos. Cada cuerpo que desaparecía en ácido era una prueba más de la brutalidad y el control que ejercían. El terror que los Arellano Félix impusieron en Baja California alcanzó su punto máximo con la ayuda de hombres como el Pozolero. Pero aunque el cartel cayó con el paso de los años, el legado de violencia y desaparición que dejaron atrás persiste hasta hoy. El 22 de enero de 2009 fue un día que marcó un antes y un después para Santiago Meza López y para las familias de las víctimas. Tras meses de investigaciones, las autoridades mexicanas lograron detener al hombre que había disuelto cientos de cuerpos en ácido. La captura de El Pozolero conmocionó a México y al mundo. De repente, un oscuro y macabro secreto fue revelado. Lo que durante años fue un rumor o una leyenda urbana se convirtió en una realidad escalofriante. Cientos de personas, quizás más, habían sido disueltas en ácido en un intento desesperado de borrar cualquier rastro de ellas. Cuando lo capturaron, se descubrieron varias fosas clandestinas y barriles en los que Meza López disolvía los cuerpos. Las imágenes eran impactantes, pero lo más terrible era la incertidumbre que dejó en las familias de las víctimas. Durante los interrogatorios, Meza López confesó lo que muchos temían. Había estado trabajando para los Arellano Félix durante más de una década, deshaciéndose de cuerpos en ácido. Pero lo que impactó aún más fue su frialdad al hablar de su trabajo. Para él, todo era parte de su día a día. En el juicio, Santiago Meza López no mostró remordimiento. Con una calma perturbadora, relató cómo realizaba su trabajo, sin importar quiénes eran las víctimas, y sin pensar en las consecuencias de sus actos. Para él, solo era una tarea más que cumplir. El caso de El Pozolero expuso no solo los horrores del narcotráfico, sino también las deficiencias del sistema judicial en México. Durante años, las autoridades fueron incapaces de detener a Meza López o al cartel para el que trabajaba. A pesar de múltiples denuncias y desapariciones, el cartel operaba con impunidad. La captura de Meza López no trajo paz inmediata. Para las familias de las víctimas, la justicia parecía lejana. A pesar de su confesión, cientos de restos humanos no han sido identificados. Las pruebas de ADN han sido la única esperanza para algunas familias, pero muchas siguen esperando respuestas. Las autoridades mexicanas han intentado identificar los restos encontrados en el sitio donde El Pozolero operaba, pero el proceso ha sido largo y complejo. Las familias siguen luchando para obtener justicia, mientras que el legado de dolor y sufrimiento de Meza López perdura. Santiago Meza López es un enigma. ¿Cómo un hombre común, un trabajador del campo, pudo convertirse en El Pozolero? ¿Fue el resultado de las circunstancias? ¿O había algo más profundo en su psique que lo llevó a cometer estos actos tan atroces? Lo que vemos en Meza López es un ejemplo extremo de desensibilización. Al trabajar para un cartel durante años, se fue distanciando emocionalmente de sus actos. Es probable que, en sus primeros trabajos,
sintiera algún tipo de conflicto interno, pero con el tiempo, su cerebro simplemente se adaptó a esa nueva realidad. Para él, deshacerse de cuerpos en ácido se volvió tan rutinario como cualquier otra tarea cotidiana. Los psicólogos que han estudiado el caso sugieren que la violencia extrema del narcotráfico deshumaniza no solo a las víctimas, sino también a los perpetradores. Santiago Meza López es un claro ejemplo de cómo la mente humana puede adaptarse a las circunstancias más horribles, llegando a ver lo inhumano como algo cotidiano. Hasta la fecha, Santiago Meza López sigue recluido, cumpliendo su condena en una prisión federal de México. Sin embargo, lo más impactante es que, dado el tiempo que ya ha pasado en prisión desde su arresto en 2009, hay informes de que podría obtener libertad condicional en el futuro próximo, dependiendo de factores como su comportamiento en prisión y el cumplimiento de parte de su sentencia. Esta posibilidad ha generado controversia, ya que las familias de las víctimas aún buscan justicia, y muchas de ellas sienten que el castigo no ha sido proporcional a la magnitud de sus crímenes. La identificación de restos humanos continúa siendo un proceso doloroso y lento para estas familias, y la idea de que Meza López pueda recuperar su libertad ha despertado nuevas protestas y solicitudes de revisión del caso. Por otro lado, algunos activistas de derechos humanos han señalado que el caso de El Pozolero representa una falla más amplia en el sistema judicial mexicano. Aunque Meza López fue condenado, muchas personas ven el sistema como incapaz de proporcionar justicia plena a las víctimas del narcotráfico. Las investigaciones sobre los desaparecidos en México continúan, pero el legado de casos como el de El Pozolero demuestra que hay mucho por hacer. El caso de El Pozolero no es solo una historia de horror individual, es un reflejo de los enormes desafíos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y la violencia. Aunque Santiago Meza López fue capturado, su legado continúa vivo en la incertidumbre de las familias que buscan a sus desaparecidos. La captura de un solo hombre no puede resolver un problema tan complejo como el narcotráfico. Las redes criminales siguen operando y la violencia continúa afectando a miles de familias. Sin embargo, el caso de El Pozolero ha abierto una puerta para que la justicia siga buscando respuestas. Santiago Meza López, El Pozolero, es un nombre que permanecerá grabado en la memoria de México, no por los crímenes que cometió directamente, sino por la manera en que ayudó a borrar cientos de vidas. Un hombre que, en su intento de ocultar la muerte, solo profundizó el dolor de las familias y mostró al mundo el verdadero rostro de la barbarie del narcotráfico. Hoy, el sitio donde Santiago Meza disolvía cuerpos está desierto, pero el eco de sus acciones sigue resonando en cada familia que nunca tuvo un cuerpo que enterrar, en cada madre que aún espera respuestas. Y mientras esa herida permanezca abierta, la historia de El Pozolero nunca será olvidada.